Tony Fish Channel. Bueno, pues tengo un fluorocarbono de 0,50 y un trenzado del 22. Entonces los voy a unir. Lo primero que hago es un bucle con el fluorocarbono. Es muy importante cuando sujetemos el fluorocarbono dejar bastante margen para luego poderlo abrazar con el dedo y tensarlo. Pasamos el trenzado entre los dos dedos, lo sujetamos con la mano izquierda. Y le damos entre 8 y 12 vueltas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ahora, un Albright normal pasaría una vez por el ojal nada más, pero lo vamos a pasar 2 veces para que sea más fuerte el nudo. Ahora vemos por qué era necesario dejar mucho fluorocarbono, porque es más resbaladizo. Y entonces ahora vamos a agrupar el nudo. Lo chupamos, lo humedecemos una vez y vamos tirando suavito y lo vamos agrupando. Muy suavito, tirando de los dos fluorocarbonos y de los dos trenzados. Así es como hemos formado el nudo. Ahora recuperamos y volvemos a tensar, Ahora soltamos los rabitos y tensamos con la línea madre de fluorocarbono y de trenzado. Y ahora es cuando vamos a agrupar bien el nudo. Lo tensamos fuerte. ¿Pasa por las anillas? Pues sí, puede pasar por la puntera en los lances, pero en principio no es un nudo que esté pensado para eso. Ahora simplemente lo rematamos. Cortamos los rabitos lo más finitos que podamos y esto se quedaría así perfecto ya. Y este sería el resultado. Es un nudo bastante compacto, bastante fuerte. Y es que este nudo se hace en 1 minuto, menos incluso. Entonces por eso es muy útil. Yo normalmente lo uso para unir fluorocarbonos de 60 para abajo. De 60 para arriba ya hago otro tipo de nudos. Los polímeros, por ejemplo, son mucho más maleables, entonces con un 60, con un 70 de polímero podemos hacer otro tipo de nudos, pero bueno, estamos hablando del fluorocarbono principalmente y el Albright es un nudo, sobre todo esta variante que he hecho, es perfecto para eso, para movernos con un 0,50, con un 0,40. Yo, por ejemplo, lo uso siempre con este fluorocarbono, me encanta, que es el 37, porque no es un 40, pero no es un 35, me gusta mucho el 37. El 37 lo uno con un 0,15, por ejemplo, con un 0,14, queda fenomenal, o con un 0,18. Si tengo Flubis, tengo Lucio Percas, tengo Black Bases, tal, pues un 37, por ejemplo, se maneja bien. Que me entra un Lucio, pues tengo alguna posibilidad de salvarlo. Entonces, este tipo de bajos es para eso. Si de repente subo a 50, pues porque quiero pescar Lucios, Lucio Percas, bases, todo, quiero pescar todo, pues le meto un 50 y lo uno con este nudo. O sea, esto no sustituye a un FG, por ejemplo. Es un nudo mucho menos fuerte aparte. Entonces, para agua dulce está muy bien, pero si nos vamos a meter en cosas más complicadas, más gordas, necesitamos un FG u otro tipo de nudo. A mí me sirve para todos los peces que pesco con un 0,50 para abajo de fluorocarbono, me vale este nudo. O sea, que es que este nudo es muy versátil, se hace muy deprisa, lo uso muchísimo este nudo.